Dentro de las terapias integrativas, damos un valor muy especial a lo que se llaman las terapias manipulativas, puesto que tanto las estructuras musculares, ligamentarias, como las estructuras esqueléticas podrían bien ser origen primario o estar afectadas secundariamente por desórdenes que se presenten a nivel órgano visceral. Por lo tanto, revisar las distintas posibilidades de manipulación es de importancia para quien quiere conocer los aspectos básicos de la medicina integrativa. Vamos aquí a dar especial atención a la técnica conocida como quiropraxis. No obstante, hay que recordar que por definición, las terapias manipulativas se trata de un conjunto de procedimientos basados en la manipulación de los tejidos blandos o de las articulaciones con la finalidad de restablecer la salud, bien sea para mejorar sintomáticamente al paciente o para evitar que se genere desde estos tejidos una fuente de irritación que actúe negativamente sobre el sistema. Estos métodos se han desarrollado en una amplia variedad de técnicas que generaron diferentes escuelas. Las más conocidas, la quiropráctica, la osteopatía y la fisioterapia manual. El médico general, el médico de estilo universitario clásico, conoce fundamentalmente la fisioterapia manual, pero recibe muy poca o ninguna información con respecto a quiropráctica y a osteopatía. La quiropráctica, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las formas más populares de terapia manual que se practica en todo el mundo y posiblemente es una de las formas más conocidas por ser su origen los Estados Unidos de Norteamérica y tener en cuenta la importancia que se le da en general en todo el mundo a la práctica médica, aquellas cosas que hayan nacido en dicho país. La quiropráctica es una especialidad en las ciencias de la salud que se encarga de diagnóstico, prevención y tratamiento de los trastornos derivados del sistema musculoesquelético. Ahora recordemos que estos problemas musculoesqueléticos podrían ser primarios por una alteración que se genere inicialmente desde allí o secundarios como consecuencia de que un órgano o una víscera en disfunción genere entonces alteraciones en el funcionamiento y finalmente en la estructura de este aparato y estas estructuras de sostén. En la quiropraxia buscamos ante todo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos. Se puede trabajar preventivamente porque regularmente una persona puede estar recibiendo atención quiropráctica para mantener la calidad funcional de su estructura osteoarticular y muscular. La definición de quiropraxis arranca propiamente de la Federación Mundial de Quiropraxis, que ya tiene normalmente cada año, aquí vemos que en Sudáfrica en abril 10 al 13 del 2013 fue el gran congreso, cada año se hace un congreso donde se van presentando casos, se van haciendo definiciones y se va profundizando en la investigación al respecto de esta técnica. Dentro de los métodos de la quiropráctica encontramos el ajuste vertebral, manipulaciones particulares y manipulaciones de los tejidos blandos. Por consiguiente, habrán diferentes formas de abordar quiroprácticamente a un paciente, siendo o dependiendo de cuál sea el desorden que está presentando. Para la quiropráctica, la Organización Mundial de la Salud ha entregado las directrices básicas que garanticen la inocuidad en la práctica. En esta página web que están ustedes encontrando, observando aquí en la pantalla, está fácil, es gratuito, lo pueden bajar, todo el elemento que la Organización Mundial, todo el informe de la Organización Mundial de la Salud con respecto a quiropraxis para todos los países y de esa manera para garantizar una práctica segura y eficaz.
La OMS hace énfasis en la calidad de la formación recibida por el profesional que la practica. Y esto es un punto muy importante porque por muchos años la quiropraxis, exceptuando Estados Unidos, en los demás países, se realizó muy empíricamente. Cualquier persona iba a un curso de fin de semana y ya el lunes estaba haciendo quiropraxis. La OMS insiste en que deben haber programas reglamentados que garanticen que quien la pone en práctica conozca exactamente lo que está haciendo. Por tanto, se recomienda especialmente por ser un método conservador con un gasto mínimo de recursos que se emplee como elemento de cuidado primario de la salud, sobre todo en países donde los costos de la medicina son complicaciones y donde entonces la quiropraxis puede representar una importante alternativa social, convirtiéndose de esta manera en un tratamiento muy económico para los trastornos musculoesqueléticos. Y hay que recordar que a nivel mundial la incidencia de trastornos musculoesqueléticos es muy alto, y si podemos hacer prevención, manejo y tratamiento con algo que simplemente utiliza las manos del terapeuta y su conocimiento en el paciente, estaríamos reduciendo significativamente los gastos. Ya el British Medical Journal en el año de 1990 presentaba precisamente un trabajo que comparaba la quiropráctica frente a los tratamientos hospitalarios para el dolor lumbar bajo y permitió observar cómo evidentemente fue muy significativo el ahorro y lo que significó el tratamiento quiropráctico frente al tratamiento hospitalario convencional. Y también en el British Medical Journal, en el número 311 de 1995, se presenta nuevamente un trabajo de comparación en pacientes hospitalarios y en pacientes de consulta externa, haciendo un seguimiento que 5 años después corroboró cómo evidentemente la quiropraxis era un método que disminuía significativamente los costos del manejo terapéutico del dolor lumbar. Y en Spine, en el año 2001, se habla también de costo-efectividad de la aplicación de quiropraxis en el dolor lumbar bajo, al punto de que hoy día en muchos de los países se considera que este debería ser un método de aplicación, incluso en el sentido preventivo, para aquellas personas que por motivo de trabajo su columna lumbar se vea expuesta permanentemente a riesgo de lesión. La quiropráctica se practica en los Estados Unidos, en Canadá, en los países de la Unión Europea, donde tiene reconocimiento legal y donde se entregan títulos universitarios oficiales para aquellas personas que cursen regularmente el entrenamiento en quiropráctica. Solamente en los Estados Unidos hay más de 70,000 profesionales reconocidos. Hay que recordar que la Sociedad Americana de Quiropraxis es muy poderosa, tiene escuelas, tiene universidades, tiene centros y la quiropraxis es muy popular como método terapéutico en ese país. Chiropractic Report del 2010 nos presenta los trabajos de Chapman sobre precisamente la profesión quiropráctica, demostrando cómo esta ha ido a través de más de 100 años ganando su posición y ocupando y presentándose como una importante terapia que debe estar dentro de la visión de la medicina integrativa. La OMS busca la legalidad. Por eso recomienda a los países la creación de programas de formación bien establecidos, sobre todo para evitar aquello que llamamos el intrusismo. Personas que empiecen a practicar las manipulaciones sin tener un entrenamiento adecuado que garantice ante todo la seguridad para el paciente. Vamos ahora a mirar un glosario de términos que nos permita entender algunas palabras claves dentro del mundo de la quiropraxis que posiblemente no son familiares para los que hemos recibido un entrenamiento médico regular. Hablaríamos de ajuste. Se trata de un procedimiento quiropráctico que utiliza fuerza controlada, apalancamiento, dirección, amplitud y rapidez del movimiento con la finalidad de
ejercer sobre una estructura determinada una acción de naturaleza terapéutica. El ajuste se hace sobre articulaciones y sobre los tejidos adyacentes y se usa, ante todo, para corregir la función articular o neurofisiológica. Hay que recordar que la quiropraxis, ante todo, busca mantener la fisiología normal de la estructura articular. Otro elemento del glosario de términos sería la palabra biomecánica, que es el estudio de la estructura, función y mecanismos del movimiento humano. La biomecánica cada vez ha ganado mayor interés porque sabemos que muchos desórdenes, tanto estructurales como funcionales sistémicos, podrían estar como consecuencia de un mal empleo de la estructura, de una falla en la biomecánica del cuerpo. Hablamos de fijación cuando nos referimos a el estado en el cual una articulación queda total o parcialmente inmovilizada en una posición fija, lo que altera su movimiento natural. Lógicamente, una fijación puede tener muchos motivos, muchas causas, muchos factores diferentes. Hablaríamos de manipulación articular a un procedimiento para aplicar un impulso dirigido que mueve una articulación más allá de su rango normal de movimiento, pero sin pasar el límite anatómico para que no se vaya a producir o generar ningún tipo de lesión, pero que permita entonces llevar a la articulación flexibilizándola un poco más allá de su rango normal para de esa manera recuperar cuando ha habido lesiones o alteraciones que afectaron su funcionamiento normal. En la movilización articular, en cambio, encontramos una acción manual sin ningún tipo de impulso, en el cual la articulación siempre está dentro de su rango normal de amplitud y movimiento. Es importante entender que aquí lo que estamos es buscando que la articulación sea capaz de llegar hasta su ángulo máximo de movimiento. Aquí hay un término muy importante que es el término subluxación. Se trata de una disfunción en un segmento móvil o en una articulación en el cual se nota una alteración o de la alineación o de la integridad del movimiento o de la función. Hay que ser claros en que la palabra subluxación generó mucho conflicto, porque realmente si miramos desde el punto de vista estructural no ha habido ninguna luxación. Es realmente un desorden de disfunción funcional y el término subluxación, que fue un término antiguo, pues ha quedado allí, pero haciendo la aclaración de que realmente no hay alteración anatómica, sino alteración funcional. Entonces, en la llamada subluxación, naturalmente la superficie articular está intacta, pero existe una alteración funcional que perjudica la biomecánica y ante todo puede terminar generando alteraciones a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, queda claro que es un problema funcional que puede irse agravando, que puede ir aumentando y empezando a crear efectos secundarios. Y el llamado complejo de subluxación es un modelo que describe la disfunción de un segmento móvil del cuerpo y que explica entonces cambios patológicos neurales, musculares, ligamentarios, vasculares o a nivel del llamado tejido conjuntivo, que entonces explicarían por qué damos tanta importancia en la quiropraxis a eliminar los llamados desórdenes de subluxación, en el cual la movilidad de un segmento determinado de la estructura corporal está interferida por alguna razón fisiopatológica. Miremos ahora aspectos de las consideraciones históricas, recordando que la manipulación vertebral existe desde la época de Hipócrates y de los antiguos griegos.
donde especialmente como consecuencia de la práctica de la guerra, pues se presentaban muchos traumas, muchas lesiones, y ellos aprendieron a hacer los procesos manipulativos. En la Universidad de Harvard, en 1928, se presentaba precisamente el trabajo de la medicina hipocrática, donde se hablaba particularmente de las técnicas de manipulación. Posteriormente, en la era moderna, fue David Palmer quien creó la institución de la quiropráctica en el año de 1895. O sea que vemos que es una técnica, es una práctica que tiene más de 100 años de aplicación. En 1910 se publicó el trabajo de Palmer sobre el Chiropractic Adjuster, en el cual hablaba o explicaba la importancia de trabajar y manipular los tejidos. Para el año de 1887 se fundó la primera escuela de formación en Iowa, en los Estados Unidos. Y encontramos entonces los trabajos de Gibson, que nos hablan precisamente de todo este transcurrir histórico, e incluso con grandes conflictos frente a la American Medical Association, que intentaba por todos los medios posibles de impedir que la quiropraxis se desarrollara como profesión y llegara a ser reconocida como profesión de salud. Esto incluso llegó hasta la Corte Suprema, quien finalmente determinó que la quiropraxis tenía todo el derecho a existir, que las escuelas quiroprácticas eran legales y que la profesión de quiropráctico o de médico quiropráctico era legal en los Estados Unidos. También hay que recordar a Samuel Weed, quien acuñó el término quiropráctica, que no significa nada más que practicar con las manos. En las publicaciones de Gibbons en 1992 quedó perfectamente claro todo este transcurrir histórico de lo que significó la quiropraxia y la importancia de saber que hoy día está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una técnica médica de importancia, sobre todo para la mayoría de los desórdenes funcionales a nivel músculo-esquelético.